Pillé a mi madre colándose en la casa de mi novio a medianoche. Mi madre echó un vistazo a mi novio Alejandro y me dijo, ni hablar, no vas a salir con él. Me quedé impactada. ¿Qué? ¿Por qué no? Pregunté. Puede que te parezca lindo, pero he escuchado los rumores de otros padres. Ese chico es un conquistador. Ha roto el corazón de una docena de chicas adolescentes solo en nuestro barrio. Resopló, sacudiendo la cabeza decepcionada. Ahora, por favor, sal con cualquiera menos con él. No podía discutir. Mi madre era mi mejor amiga. Siempre me respaldaba. Nunca había sido estricta o había pedido algo excepto esto. Pero el caso era que Alejandro no era nada como los rumores. Claro, tenía esa apariencia de chico malo, pero no era un coqueto como todos asumían. Conmigo era dulce, leal y protector. Así que escondí mi relación de mi madre, como hacía cualquier otro adolescente de mi edad. Pasé meses usando cada excusa imaginable. Estudiar en la biblioteca, estar en casa de otra amiga, clubes y programas después de clases de los que ni siquiera era miembro, y me sentía culpable, realmente culpable cada vez. Pero ¿qué más podía hacer? Pero recientemente, el secreto se estaba volviendo más difícil de mantener. El mes pasado, dejé la sudadera de Alejandro en mi cuarto y tuve que inventar alguna historia sobre haberla pedido prestada a una amiga porque la clase se puso muy fría. Otra vez, accidentalmente mencioné el nombre de Alejandro en una conversación, y mamá lo captó inmediatamente. Alejandro, ¿lo estás viendo otra vez? Entré en pánico y negué con la cabeza. No, mamá. Alejandro es un estudiante nuevo en la escuela. Está en mi clase avanzada de psicología. Mi madre entrecerró los ojos sospechosamente, pero lo dejó pasar. Pero el momento más peligroso pasó esa misma noche cuando mamá llegó temprano a casa y entró a mi cuarto mientras estaba en medio de una videollamada con Alejandro. Tuve que fingir que era mi amiga Carmen y pasé 10 minutos fingiendo una conversación sobre tarea mientras Alejandro se quedaba en silencio del otro lado. Cuando finalmente salió del cuarto, suspiré. Es agotador esconder esto de mamá, le dije a Alejandro. Él asintió. Oye, si nuestra relación te está cansando, está bien si necesitas alejarte. Puedo esperarte, dijo tan suavemente que hizo que mi pecho se apretara dolorosamente. Tenía razón. Era solo cuestión de tiempo antes de que se enterara de nosotros. Pero el caso era que estaba tan paranoica sobre mis propias mentiras que no noté que mamá también empezó a actuar sospechosamente. Había estado saliendo de casa tarde en la noche, usando atuendos hermosos y realmente maquillándose más de lo usual. Empezó a sonreír a su teléfono cuando recibía mensajes e incluso sonaba toda coqueta y risueña cuando pasaba por su cuarto. No puedo esperar a verte el sábado, susurraba antes de terminar abruptamente la llamada en el segundo que notaba, que estaba parada ahí. ¿Cita caliente, mamá? Le sonreí. Se sonrojó. Solo estamos hablando, dijo, poniendo los ojos en blanco juguetonamente. ¿Quién es el afortunado? Pregunté. Ahí fue cuando entró en pánico. No más preguntas, dijo severamente. Honestamente, no pensé mucho en eso hasta esa mañana de sábado cuando Alejandro me invitó a su casa el fin de semana. Papá se fue todo el fin de semana, me escribió Alejandro. Mi corazón saltó. Finalmente, una cita real en su casa sin todo el esconderse. Le dije a mamá que me quedaría en casa de mi amiga, y sonrió. Genial, cariño. Yo también tengo planes, así que no te preocupes. Disfruta tu pijamada. Estaba emocionada. Todo parecía ir exactamente según lo planeado. Hasta que lo descubrí en la casa de mi novio. Fui a la casa de Alejandro esa noche, esperando tener el mejor día de mi vida. Pero cuando pasamos por el baño del piso de arriba, me congelé. No podía creer lo que veía. Justo al lado del lavabo estaba el broche de cabello de la suerte de mamá, el que tenía estrellitas azules que papá le había dado antes de morir. Lo recogí con manos temblorosas y me volví hacia Alejandro. ¿Por qué está esto aquí? Le pregunté. Alejandro se veía confundido. Se lo sostuve frente a la cara. Este es el broche de cabello de mi madre. Su cara se puso pálida. Levantó las manos inocentemente. Alejandro, ¿has estado viendo a mi madre? Pregunté horrorizada. ¿Qué? No, qué asco, gritó con una expresión disgustada. Entonces, ¿cómo explicas esto? Se detuvo, pensando intensamente. Entonces nos golpeó a ambos. Inmediatamente empezamos a revisar los Instagram de nuestros padres y encontramos una foto de hace 2 semanas en un restaurante chino del centro. Su padre posaba en el mismo fondo que mi madre. Entonces recordé, Dios mío, la semana pasada escuché a mi madre en el teléfono y mencionó tu nombre. Pensé que estaba hablando de que eras malas noticias, pero se estaba riendo. Alejandro se pasó la mano por el cabello. Mi padre ha estado tan reservado. Hacía preguntas raras sobre ti también, pero no pensé. Justo entonces, la puerta principal se abrió. Desde la parte superior de las escaleras, los vimos. El padre de Alejandro entró tambaleándose con sus brazos alrededor de mi madre, besándose y golpeando las paredes, apasionadamente, riendo y rodando hacia el sofá como un grupo de adolescentes. Alejandro y yo corrimos escaleras abajo y encendimos el interruptor de la luz. Todos se congelaron. Mamá me miró con lápiz labial corrido antes de mirar el broche de cabello que todavía estaba en mis manos. Mamá frunció el ceño. Dijiste que estabas en casa de Carmen. Dijiste que tenías planes. No sabía que eran con el padre de mi novio, le respondí. El padre de Alejandro trató de ser el adulto en la habitación, diciendo calmadamente, miren, claramente todos tenemos algunas cosas de qué hablar aquí. Pero no funcionó. Las cosas solo se pusieron más intensas. La cara de mamá se puso roja y se acercó hacia mí mientras el padre de Alejandro levantó las manos tratando de calmar a todos. Alejandro apretó mi mano tan fuerte que dolía, y podía sentirlo temblando a mi lado.
Su padre empezó a hablar sobre cómo todos somos adultos aquí, y podemos discutir esto como personas maduras. Pero mamá lo interrumpió apuntándome y exigiendo saber cuánto tiempo le había estado mintiendo. Le respondí preguntando cuánto tiempo había estado escondiéndose con el padre de Alejandro después de decirme que él estaba fuera de límites. Alejandro se metió gritándole a su padre sobre mantener secretos y preguntando por qué no podía ser honesto por una vez en su vida. Su padre trató de explicar que quería decirle a Alejandro, pero el momento nunca se sintió correcto, lo que hizo que Alejandro se riera de esta manera amarga que no sonaba como él en absoluto. Mamá siguió diciendo que yo estaba en casa de Carmen, y se suponía que estaba estudiando, ignorando completamente el hecho de que había mentido sobre sus propios planes. Levanté el broche de cabello con las estrellitas azules y le pregunté que explicara por qué estaba en el baño de Alejandro si no estaba viendo a su padre. Trató de tomarlo, pero lo alejé y lo metí en mi bolsillo. El padre de Alejandro se movió entre nosotras, como si pensara que podríamos empezar a pelear físicamente. Los cuatro nos quedamos ahí en este círculo horrible, en medio de la sala con las luces brillantes, haciendo que todo se sintiera demasiado expuesto y duro. El maquillaje de mamá estaba corrido por su mejilla y su vestido bonito se veía arrugado por haber sido presionada contra la pared. El padre de Alejandro tenía su camisa abotonada mal y el cabello parado de un lado. Podía ver nuestros reflejos en la pantalla oscura del televisor y todos nos veíamos como un desastre. Mamá empezó de nuevo sobre cómo rompí su confianza y le mentí en la cara por meses. Le respondí que ella había hecho exactamente lo mismo, mientras también me prohibía ver a Alejandro basándose en rumores estúpidos. Alejandro le dijo a su padre que se sentía como un idiota por sentirse culpable sobre esconderme cuando su padre estaba haciendo lo mismo. Su padre dijo que no era lo mismo porque él es un adulto y puede tomar sus propias decisiones. Eso me hizo enojar más porque era una excusa tan conveniente. Mamá estuvo de acuerdo con él, diciendo que las relaciones de los padres son diferentes de las relaciones de adolescentes, lo que se sintió como la mayor basura que había escuchado. Le pregunté cómo era diferente cuando literalmente se estaba besando en un sofá como una adolescente. Me dijo que controlara mi tono y no fuera irrespetuosa. Alejandro tiró de mi mano y asintió hacia la puerta. Podía decir que necesitaba salir de ahí tanto como yo. Retrocedimos hacia la entrada mientras nuestros padres siguieron, hablando uno sobre el otro sobre confianza y honestidad, y ser razonables. Alejandro agarró sus llaves del gancho junto a la puerta, y básicamente corrimos afuera al aire frío de la noche. Su auto estaba estacionado en la entrada, y saltamos sin decir nada. Encendió el motor y salió rápido, las llantas haciendo un sonido chirriante en el pavimento. Miré hacia atrás y vi a ambos padres parados en la puerta iluminados por la luz del porche, viéndonos partir. Conducimos por el barrio en completo silencio con solo el sonido del calentador soplando. Alejandro se metió en la carretera principal y siguió conduciendo sin destino en mente. Miré por la ventana viendo casas y luces de la calle pasar borrosas. Mi cerebro siguió reproduciendo la imagen de mamá y el padre de Alejandro, tambaleándose por la puerta, besándose y riendo. Me sentí mal pensando en eso. Las manos de Alejandro agarraron el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Terminamos en el parque cerca de la escuela primaria, y se estacionó en el lote vacío. Los equipos del parque infantil crearon sombras extrañas por el pasto. Ninguno de nosotros dijo nada por al menos 10 minutos. Conté los segundos pasando en el reloj del tablero. Finalmente, Alejandro soltó esta respiración larga y recostó su cabeza contra el asiento. Quería decir algo para mejorarlo, pero no tenía idea de qué palabras incluso ayudarían. Nos sentamos ahí por otros 10 minutos antes de que empezara a conducir de nuevo. Cuando llegamos a mi calle, se detuvo frente a mi casa y puso el auto en estacionamiento. Alcancé la manija de la puerta, pero no pude hacerme abrirla. Alejandro me miró y yo lo miré, y ambos nos sentamos ahí como idiotas. Murmuré algo sobre mandarle un mensaje después, y asintió. Me bajé y caminé a mi puerta principal sin mirar atrás. Dentro la casa estaba oscura, excepto por una luz en la cocina. Escuché el auto de mamá llegar afuera y corrí arriba a mi cuarto. Cerré la puerta con llave antes de que pudiera seguirme. Mi teléfono vibró con un mensaje de ella diciendo que necesitábamos hablar. Lo volteé boca abajo en mi mesa de noche y me metí a la cama completamente vestida. A través de la pared podía escucharla moverse en su cuarto. Las gavetas se abrieron y cerraron. El agua corrió en su baño. Sabía que no estaba durmiendo más que yo. Me quedé ahí mirando el techo y repasando cada mentira que le había dicho en los últimos meses. La excusa de la biblioteca, el grupo de estudio falso, fingir que Alejandro era solo algún chico random de mi clase. Todo se sentía tan estúpido ahora. Pero entonces pensé en todas sus mentiras también. Decir que tenía planes cuando realmente significaba planes con el padre de Alejandro. Arreglándose toda y diciendo que era solo para ella misma. Riéndose en el teléfono y colgando cuando pasaba. Mi teléfono vibró alrededor de las 7 de la mañana con un mensaje de Alejandro. Solo decía, ¿qué diablos hacemos ahora? Y lo miré por un rato antes de responder. Escribí, no tengo idea, pero tal vez no le digamos a nadie aún. Respondió inmediatamente diciendo que probablemente era inteligente, porque si esto salía en la escuela, sería una pesadilla. Estuve de acuerdo y dije que ambos ya estábamos lidiando con suficiente sin agregar chismes encima. Mandó un pulgar arriba y luego nada más. Escuché a mamá moviéndose abajo haciendo café. El olor subió por las ventilaciones. Me quedé en cama hasta que escuché sus pasos en las escaleras. Tocó mi puerta y dijo mi nombre suavemente. No respondí, y después de un minuto se fue.
Me levanté y tomé la ducha más larga posible, dejando el agua caliente correr hasta que empezó a enfriarse. Cuando bajé, mamá estaba sentada en la mesa de la cocina con 2 platos de tostadas frente a ella. Me hizo señas para sentarme, y lo hice porque me moría de hambre. Empezó a hablar sobre cómo lamentaba que las cosas pasaran como pasaron anoche. Mordí mi tostada y no respondí. Siguió, diciendo que debería haber sido más honesta conmigo sobre ver a alguien. Puse mi tostada abajo y le pregunté cuánto tiempo había estado pasando. Puso esta mirada incómoda y dijo unas semanas. La confronté diciendo que encontré posts de Instagram de hace más de un mes. Admitió que podría haber sido más cerca de 2 meses. Pregunté por qué mintió sobre tener planes todas esas veces y dijo que no pensó que entendería. Eso me hizo tan enojada. Podía sentir mi cara calentándose. Le dije que hizo mi relación su problema cuando me prohibió ver a Alejandro. Se puso a la defensiva y dijo que era diferente porque me estaba cuidando. Pregunté cómo era diferente cuando estaba saliendo con su padre a espaldas de todos. Dijo que su vida personal era su problema, y yo todavía era una niña viviendo bajo su techo. Me levanté de la mesa y le dije que era la cosa más injusta que había escuchado. Trató de retroceder, diciendo que no lo decía así, pero el daño ya estaba hecho. Agarré mi mochila y me fui a la escuela sin comer el resto de mi tostada. Mi teléfono siguió vibrando durante el primer periodo, y vi que era Alejandro escribiendo sobre su padre bombardeando su teléfono con llamadas. Dijo que las estaba ignorando todas porque estaba demasiado enojado para hablar. Le escribí que lo entendía y estaba lidiando con lo mismo con mamá. Durante el almuerzo, Carmen me arrinconó en mi casillero preguntando qué pasaba. Le dije solo algunas cosas familiares y traté de quitarle importancia. Siguió presionando, diciendo que parecía realmente molesta y quería ayudar. Lo aprecié, pero no estaba lista para explicar todo el desastre. Le dije que mi mamá y yo tuvimos una pelea sobre reglas y lo dejé ahí. Me abrazó y dijo que estaba ahí si necesitaba hablar. En el almuerzo, me senté en una mesa en la esquina sola, mientras Alejandro se sentó en el lado opuesto de la cafetería con algunos chicos de su clase. Hicimos contacto visual una vez por el cuarto, y se sintió horrible. Todo en lo que podía pensar durante mis clases de la tarde era mamá dándome sermones sobre la reputación de Alejandro. Había seguido y seguido sobre cómo él era malas noticias y necesitaba alejarme de él. Todo el tiempo estaba secretamente viendo a su padre y mintiéndome en la cara sobre a dónde iba. El doble estándar me hacía querer gritar. Parte de mí sabía que también había estado mintiendo. Pero estaba mintiendo porque ella hizo una regla injusta en primer lugar. Ella era la madre que estableció toda esta situación, prohibiéndome salir con Alejandro basándose en chismes del barrio. Cuando llegué a casa esa tarde, mamá estaba esperando en la sala. Palmó el sofá junto a ella y dijo que necesitábamos tener una conversación sobre las reglas de la casa. Me senté, manteniendo tanta distancia entre nosotras como fuera posible. Empezó a hablar sobre cómo todos solo necesitamos ser más honestos hacia adelante. La interrumpí y dije que era bastante rico viniendo de alguien que había estado mintiendo por 2 meses. Trató de decir que era complicado y estaba tratando de protegerme. Le pregunté cómo salir con el padre de Alejandro a mis espaldas me estaba protegiendo. Dijo que no quería molestarme o hacer las cosas incómodas. Le dije que era mucho más incómodo descubrirlo de la manera que lo hice. Admitió que era justo, pero dijo que no podíamos cambiar lo que pasó, solo seguir adelante. La confronté por la completa hipocresía de prohibirme a Alejandro mientras salía con su padre. Se quedó callada por un minuto, y luego dijo que era diferente porque es una adulta. Me reí, y le dije que era solo una excusa conveniente que le permitía hacer exactamente lo que me dijo que no podía hacer. No tuvo una buena respuesta para eso. Nos sentamos ahí en silencio por un rato, antes de que dijera que no iba a dejar de ver al padre de Alejandro. Le dije que tampoco iba a dejar de ver a Alejandro. Se veía como si quisiera discutir, pero no podía encontrar las palabras. Subí y cerré mi puerta, sintiéndome agotada por todo. Pasaron un par de horas y escuché a mamá moviéndose en su cuarto. Abrí mi puerta solo lo suficiente para verla parada frente a su espejo, poniéndose aretes. Se había cambiado a un vestido negro bonito, y se estaba maquillando cuidadosamente, de la manera que solo hacía cuando iba a algún lugar especial. Mi estómago se retorció cuando me di cuenta de que se estaba preparando para ver al padre de Alejandro otra vez. Después de todo lo que pasó esta noche, después de ser atrapada y tener esa pelea enorme, simplemente iba de vuelta a él como si nada hubiera cambiado. La vi rociarse perfume en las muñecas y agarrar su bolsa. Ni siquiera tocó mi puerta para decir adiós o explicar a dónde iba. La puerta principal se cerró, y escuché su auto encenderse en la entrada. Me senté en mi cama, sintiendo algo quebrarse dentro de mi pecho. Todos esos años de confiar en ella completamente, de pensar que era mi mejor amiga que siempre me respaldaba, se sentía como si se estuviera desmoronando. Me había mirado a los ojos tantas veces y mentido sobre a dónde iba, y ahora lo estaba haciendo de nuevo. Agarré mi teléfono y miré la pantalla, sin estar segura de qué hacer con toda la energía enojada acumulándose dentro de mí. Alrededor de medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Entonces, he estado pensando, escribió, si nuestros padres siguen así, podríamos terminar siendo hermanastros, jaja. Miré el mensaje por un segundo, y entonces esta risa extraña salió de mí. Era tan absurdo, tan completamente ridículo, que no pude evitarlo. Dios mío, para. Escribí de vuelta. Esa es la peor cosa que podrías haber dicho. Mandó un meme de 2 personas viéndose horrorizadas con la leyenda. Cuando tu novio se convierte en tu hermano. Realmente me reí en voz alta, aunque quería llorar. Por los siguientes 20 minutos,
Fuimos de ida y vuelta mandando memes cada vez más estúpidos sobre nuestra situación. Uno mostraba un árbol familiar que era solo un lío enredado de líneas. Otro era un gif de alguien gritando en una almohada. Se sintió bien compartir el estrés con alguien que entendía exactamente qué tan jodido estaba esto. Nadie más lo entendería. Para cuando paramos de escribir, me sentí un poco más ligera, como si al menos no estuviera sola en este desastre. La mañana siguiente, me desperté e inmediatamente agarré mi teléfono. Abrí Instagram y fui al perfil de mamá, desplazándome hacia atrás por sus posts de los últimos meses. Luego, cambié al perfil del padre de Alejandro e hice lo mismo. Mis manos empezaron a temblar mientras coincidía las fechas. Hace 3 semanas, mamá posteó una foto de su café en algún café del centro. Ese mismo día, el padre de Alejandro posteó una foto de su desayuno con el mismo piso de azulejos visible en el fondo. 2 semanas antes de eso, ambos habían posteado fotos del atardecer desde el mismo parque. Seguí desplazándome y encontrando más. Un restaurante con la misma pared de ladrillo rojo detrás de ellos, el mercado de agricultores el mismo sábado en la mañana, el cine el mismo viernes en la noche. Conté al menos 5 veces solo en el mes pasado, donde claramente habían estado juntos. Mi respiración se aceleró cuando me di cuenta de que esto había estado pasando mucho más tiempo que 2 meses. Podrían haberse estado viendo por medio año o más. Todas esas veces que mamá dijo que estaba encontrándose con una amiga o haciendo mandados, había estado con él. Mi ansiedad se disparó y me sentí mal del estómago pensando en cuánto tiempo habían estado mintiendo. En la escuela no podía enfocarme en nada. En psicología avanzada, solo miré mi cuaderno mientras la maestra hablaba sobre desarrollo cognitivo. No escribí ni una sola nota. Después de clase, Carmen agarró mi brazo en el pasillo. «Ok, ¿qué está pasando contigo?», preguntó, su cara llena de preocupación. «Has estado actuando muy raro últimamente». Dudé, tratando de averiguar qué decir. «Solo algunas cosas familiares», le dije, forzando una sonrisa. «Mi mamá y yo hemos estado peleando sobre reglas y toque de queda y lo que sea». Carmen frunció el ceño. «¿Estás segura de que es todo? Pareces realmente molesta». Asentí rápidamente. «Sí, solo es estresante en casa ahora, pero estoy bien, lo prometo». No se veía convencida, pero me abrazó de todos modos. «Estoy aquí si necesitas hablar», dijo. Le agradecí y me fui sintiéndome aún peor. Ahora, también le estaba mintiendo a mi mejor amiga, agregando otra mentira a la pila masiva que ya había construido. Pero no podía decirle la verdad. No estaba lista para que todos en la escuela supieran que mi mamá estaba saliendo con el papá de mi novio, y nuestras familias enteras eran un desastre completo. Después de la escuela, le escribí a Alejandro y pregunté si quería encontrarse en el parque. Nos sentamos en los columpios como si fuéramos niños pequeños otra vez, ambos solo arrastrando nuestros pies en la tierra. Ninguno de nosotros dijo nada por un rato. «¿Esto es tan agotador?», finalmente dije. Alejandro asintió lentamente. «No puedo manejar a mi papá y tu mamá y a nosotros todos al mismo tiempo», admitió. «Es demasiado». Lo miré y vi qué tan cansado se veía. «Tal vez necesitamos tomar un descanso», sugerí en silencio. «No como una ruptura, solo una pausa para que podamos lidiar con nuestras familias, sin también preocuparnos por escondernos». Alejandro estuvo callado por un minuto. «Sí», dijo. «Eso tiene sentido. Solo por un poco hasta que las cosas se calmen». Acordamos que no era permanente, solo una manera de darnos espacio para respirar. Nos quedamos en el parque por otra hora solo hablando de cosas normales como la escuela y la tarea, evitando completamente el tema de nuestros padres. La mañana siguiente, me desperté con un mensaje largo de mamá. «Sé que estás enojada conmigo, y tienes todo el derecho de estarlo», empezaba. «He estado tan sola desde que tu papá murió. Me dio miedo estar sola para siempre, y cuando conocí al papá de Alejandro, se sintió como si tal vez pudiera ser feliz otra vez. Realmente me gusta y no voy a dejar de verlo. Pero lamento no haber sido honesta contigo. Debería haberte dicho desde el principio en lugar de esconderme. Tenía miedo de cómo reaccionarías y lo manejé mal». Leí el mensaje 3 veces. Parte de mí todavía estaba furiosa de que hubiera mentido por meses, pero otra parte de mí sintió esta ola inesperada de simpatía. Nunca realmente había pensado en qué tan sola debía haber estado mamá después de que papá murió. Siempre parecía tan fuerte y tranquila. No sabía que tenía miedo de estar sola. No hacía que mentir estuviera bien, pero al menos ahora entendía por qué. Lo hizo. Escribí de vuelta. «Todavía estoy dolida, pero lo entiendo». Luego puse mi teléfono abajo antes de que pudiera pensar demasiado. Esa tarde, Alejandro finalmente confrontó a su papá. Me escribió sobre eso más tarde esa noche. Su papá acababa de llegar del trabajo, y Alejandro lo encontró en la entrada antes de que pudiera llegar a la puerta principal. «Me siento completamente sorprendido», le dijo Alejandro. «¿Por qué no pudiste ser honesto sobre salir con alguien? ¿Por qué tuviste que esconderte y hacerme descubrir de la peor manera posible?» Su papá aparentemente solo se quedó ahí viéndose avergonzado. Trató de explicar que no sabía cómo decirle a Alejandro que estaba viendo a alguien. Estaba preocupado de que Alejandro se molestara o sintiera como si estuviera reemplazando a la mamá de Alejandro. Alejandro le dijo que esa no era una excusa. «Necesito que me digas sobre cosas importantes en tu vida», dijo Alejandro firmemente. «No escondérmelas como si fuera un niño pequeño. Si estás saliendo con alguien, merezco saberlo». Su papá estuvo de acuerdo y se disculpó. Alejandro dijo que realmente se veía genuinamente arrepentido por una vez, en lugar de solo hacer excusas. Unos días después, estaba caminando a casa del supermercado cargando una bolsa de snacks. Pasé por la cafetería al aire libre en la calle principal y me detuve en seco.
Mamá y el papá de Alejandro estaban sentados en una de las mesas juntos. No estaban haciendo nada inapropiado, solo hablando y tomando café. Pero el señor García estaba parado cerca en el cruce y les estaba dando esta mirada de conocimiento. Me vio y sonrió como si estuviera feliz por ellos o algo. Mi estómago se hundió. El señor García era uno de esos padres del barrio que conocían a todos y hablaban con todos. Si los había notado juntos, entonces otras personas probablemente también. El secreto se estaba extendiendo más allá de solo nuestras familias. Pronto, todos en el barrio sabrían, y se convertiría en esta cosa entera de la que la gente chismearía. La semana siguiente, mi maestra de historia avanzada me apartó después de clase. Has estado muy distraída últimamente, dijo gentilmente. Te voy a mandar a hablar con la señora Rodríguez en la oficina de consejería. Creo que podría ayudar. Quería discutir, pero solo asentí. La oficina de la señora Rodríguez era pequeña y cubierta de pósters motivacionales. Me hizo sentar en una silla cómoda y preguntó qué estaba pasando. Fui resistente al principio, dando respuestas vagas sobre estrés familiar, pero la señora Rodríguez era realmente fácil para hablar. No presionaba ni juzgaba. Eventualmente, le conté una versión simplificada sobre mi mamá saliendo con alguien y causando problemas en casa. Dejé fuera todos los detalles sobre que fuera el papá de Alejandro. A veces los padres también cometen errores, dijo la señora Rodríguez pensativamente. Solo son personas tratando de entender las cosas. Tal vez la comunicación honesta podría ayudar a que ambas se sientan escuchadas. Era un consejo simple, pero me dio un poquito de esperanza. Tal vez podríamos realmente arreglar esto si solo habláramos honestamente, en lugar de gritar o evitarnos. Esa noche, encontré a mamá en la cocina haciendo té. ¿Podemos hablar?, pregunté. Se veía sorprendida, pero asintió y se sentó en la mesa conmigo. Respiré profundo y empecé a listar cada mentira que le había dicho en los últimos meses. Las sesiones falsas de estudio en la biblioteca, los clubes inventados después de la escuela, todas las veces que dije que estaba en casa de Carmen cuando realmente estaba with Alejandro. Los ojos de mamá se hicieron más grandes con cada confesión. Seré completamente honesta sobre Alejandro de ahora en adelante, le dije. Pero tienes que ser honesta sobre el papá de Alejandro. No podemos arreglar la confianza entre nosotras si ambas todavía estamos mintiendo. Se veía impactada de que estuviera poniendo todo sobre la mesa así. Solo creo que necesitamos honestidad real de ambas, expliqué. De otra manera, nada va a mejorar. Solo seguiremos escondiéndonos y mintiendo y empeorando todo. Mamá estuvo callada por un largo momento y luego asintió lentamente. Tienes razón, dijo suavemente. Ok, también seré honesta. La mañana siguiente, mamá entró a mi cuarto mientras me estaba preparando para la escuela y se sentó en mi cama con esta mirada esperanzada en su cara. Empezó a hablar sobre cómo tal vez los cuatro podríamos cenar juntos pronto, solo para aclarar el aire y hablar las cosas como adultos. Paré de cepillarme el cabello y me volteé a mirarla. Le dije que no, eso no iba a pasar, y se veía sorprendida. Expliqué que forzar alguna cena familiar falsa solo me haría sentir como si estuviera tratando de borrar mis sentimientos y fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Trató de argumentar que podría ayudarnos a todos a entendernos mejor, pero me mantuve firme. Dije que necesitaba tiempo y espacio, no alguna comida incómoda donde todos fingiéramos estar bien. Su cara se decayó y se veía dolida, pero asintió lentamente y dijo, ok, lo dejaría pasar. Después de que dejó mi cuarto, sentí esta pequeña oleada de victoria, como si realmente hubiera establecido un límite real y ella lo hubiera respetado por una vez. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro, aunque habíamos acordado no contactarnos por un tiempo. Era un mensaje realmente largo que llenó toda mi pantalla. Escribió sobre cómo sabía que la gente lo veía como este conquistador que rompía corazones, y cómo parte de esa reputación venía de errores reales que había cometido cuando era más joven y más tonto. Admitió que solía coquetear con las chicas solo porque lo hacía sentir bien consigo mismo y entendía por qué los padres advertían a sus hijas sobre él. Pero entonces dijo que había cambiado y ya no quería ese drama. Dijo que quería algo real y estable conmigo, no el caos que todos esperaban de él. Leer sus palabras hizo que algo en mi pecho se aflojara y me di cuenta de cuánto había extrañado hablar con él. Leí el mensaje 3 veces, sentada en mi cama, y sintiendo mi enojo hacia él empezar a desvanecerse. Más tarde esa noche, estaba navegando por Instagram cuando apareció una notificación de DM del papá de Alejandro. Mi estómago se hundió cuando vi su nombre. Me había mandado este mensaje largo disculpándose por lo incómodo de todo y diciendo que realmente se preocupaba por mi mamá. Dijo que esperaba que todos pudiéramos averiguar cómo hacer que esto funcionara porque no quería perderla. Me sentí instantáneamente molesta de que me estuviera contactando directamente en lugar de hablar con Alejandro o manejar las cosas a través de los canales apropiados. Se sentía como si estuviera tratando de evitar a todos y manipular la situación. Tomé captura del mensaje y se lo mandé a Alejandro con solo un signo de interrogación. Su respuesta regresó rápido y estaba furioso. Escribió que su papá no tenía derecho de mandarme mensajes y que era completamente inapropiado. Terminamos escribiéndonos de ida y vuelta por 20 minutos, ambos poniéndonos más irritados con nuestros padres por no respetar límites básicos. Esa misma noche, mamá tocó mi puerta y preguntó si podíamos hablar otra vez. Entró y se sentó en la silla de mi escritorio mientras yo me quedé en mi cama. Empezó a contarme sobre qué tan difíciles habían sido las cosas desde que papá murió, y su voz se puso realmente bajita.
Dijo que había sentido como si solo existiera como la madre de alguien en lugar de ser una persona completa con sus propias necesidades y deseos. Habló sobre tener miedo de salir con alguien porque se sentía culpable por querer compañía cuando papá ya no estaba. Dijo que sabía que el papá de Alejandro no era perfecto, pero la hacía sentir como ella misma otra vez, en lugar de solo una viuda o solo una mamá. Sentí mi enojo mezclándose con simpatía real por ella, porque nunca había pensado en qué tan sola debía haber estado. No estaba llorando, pero sus ojos se veían húmedos, y podía decir que esto era difícil para ella admitir. Le dije que entendía que estaba sola, pero todavía estaba dolida por cómo había manejado todo. Asintió y dijo que lo sabía, y nos sentamos ahí en silencio incómodo por un minuto antes de que dejara mi cuarto. La mañana siguiente, me desperté con mi teléfono explotando absolutamente con notificaciones. Lo agarré de mi mesa de noche y vi un montón de mensajes de gente de la escuela. Alguien había posteado una foto en el grupo de Facebook del barrio de algún evento comunitario local, y en el fondo podías ver claramente a mi mamá y al papá de Alejandro parados muy cerca juntos y riendo. Mis compañeros de clase lo habían visto y habían unido las piezas sobre quiénes eran. Los mensajes iban desde preguntas curiosas hasta chismes directos, y sentí pánico subiendo por mi garganta mientras me desplazaba por ellos. Esto estaba a punto de convertirse en drama escolar mayor, y no había nada que pudiera hacer para evitar que se extendiera. Le escribí a Carmen en pánico total, y respondió inmediatamente preguntando qué pasaba. Le mandé una explicación rápida sobre la foto de Facebook, y me dijo que viniera ahora mismo. Me puse ropa y conduje a su casa, y ya tenía su sala preparada con mantas, y había puesto comedias tontas en Netflix. Pasamos toda la noche viendo películas estúpidas y comiendo palomitas, y no me presionó por detalles o hizo 1.000.000 de preguntas. Solo me dejó esconderme en su casa y descomprimirme. Estar ahí se sintió como un descanso de todo el estrés, aunque parte de mí se sintió culpable por usarla como cobertura otra vez, cuando me había prometido a mí misma que dejaría de mentir. Al día siguiente, tuve que correr al supermercado para recoger cosas para la cena. Estaba en el pasillo de cereales, alcanzando una caja cuando miré hacia arriba, y me congelé. Los 4 estábamos parados ahí, en el mismo pasillo. Yo, Alejandro, mamá y el papá de Alejandro. Todos solo nos miramos mientras otros compradores caminaban alrededor de nosotros como si fuéramos estatuas. El papá de Alejandro trató de romper la tensión, haciendo conversación ligera sobre el clima, y mamá dio esta risa falsa nerviosa. Alejandro y yo no dijimos nada. Solo agarramos nuestras cosas tan rápido como fuera posible y nos dirigimos a la caja. Caminando lejos, podía sentir mi cara ardiendo de vergüenza. Afuera, en el estacionamiento, estaba cargando víveres en mi auto cuando el señor García apareció junto a mí. Tenía esta gran sonrisa amigable y dijo algo sobre qué lindo era que nuestras familias se estuvieran acercando. Su tono dejó claro que pensaba que eran noticias lindas del barrio, como alguna historia dulce sobre gente encontrando amor. Quería gritar que realmente era un lío complicado, pero en lugar de eso, solo sonreí educadamente y dije algo vago. Me subí a mi auto tan rápido como pude y me fui, sintiéndome enojada de que todos parecieran pensar que esta situación era simple o dulce cuando me estaba destrozando. En la escuela, al día siguiente, estaba caminando a mi casillero cuando esta chica de mi clase de inglés hizo un comentario sarcástico sobre mantenerlo en la familia. Lo dijo suficientemente alto para que la gente alrededor escuchara, y algunos se rieron. Paré de caminar y me volteé a enfrentarla. Dije calmadamente que nuestros padres saliendo no nos hacía a Alejandro y a mí relacionados, y que tal vez debería tener sus hechos correctos antes de esparcir rumores. Se veía sorprendida de que realmente hubiera respondido en lugar de solo irme. Fue un momento pequeño, pero me sentí bien al respecto, como si estuviera controlando mi propia historia, en lugar de dejar que los chismes definieran todo. Caminando lejos de ella, me sentí más fuerte de alguna manera. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro, diciendo que se estaba quedando en casa de su amigo, porque necesitaba espacio de su papá. Dijo que estaba cansado de la tensión en casa, y solo necesitaba alejarse por una noche. Sonaba triste, pero también firme en su decisión, y le escribí de vuelta que estaba orgullosa de él por establecer límites. Al mismo tiempo, sentí este peso pesado en mi pecho pensando en cómo nuestras familias se estaban desmoronando. Me senté en mi cama mirando mi teléfono y me pregunté si las cosas podrían volver a la normalidad o si esta era solo nuestra vida ahora. La mañana siguiente, mamá tocó mi puerta antes de la escuela y preguntó si podíamos hablar. Me preparé para otra conferencia, pero en lugar de eso, dijo que quería que viéramos a la señora Rodríguez juntas para una sesión real de consejería. Prometió que realmente escucharía esta vez sin ponerse a la defensiva o hacer excusas. La miré por un largo momento, tratando de averiguar si hablaba en serio. Se veía cansada y triste, como si hubiera estado despierta toda la noche pensando en todo. Le dije, ok, y sacó su teléfono justo ahí para programar la cita. Verla escribir el email a la señora Rodríguez hizo que algo se aflojara en mi pecho. Tal vez podríamos realmente arreglar esto con ayuda profesional, en lugar de solo gritarnos en la sala. Fui a la escuela ese día sintiéndome cautelosamente esperanzada por primera vez en semanas. La sesión de consejería pasó 3 días después en la oficina de la señora Rodríguez en la escuela. Los 4 nos sentamos en un círculo en estas sillas de plástico incómodas. La señora Rodríguez empezó explicando que necesitábamos límites claros si nuestras familias iban a interactuar.
Nos dio a cada uno un pedazo de papel y nos dijo que escribiéramos nuestras reglas personales por separado, sin hablar entre nosotros. Escribí las mías rápido, porque había estado pensando en esto por días. No visitas sorpresa a las casas del otro. No tratar de forzar unión familiar como cenas o noches de juegos. No usar a Alejandro o a mí para pasar mensajes entre los padres. Cuando todos leímos nuestras listas en voz alta, me sorprendió que Alejandro hubiera escrito casi las mismas cosas que yo. Mamá y el papá de Alejandro se veían incómodos escuchando todo expuesto tan claramente. La señora Rodríguez recolectó todos los papeles y escribió una lista principal en su laptop justo ahí. Ver todo escrito en puntos oficiales lo hizo sentir más serio y real, como si realmente estuviéramos tratando de arreglar las cosas en lugar de solo esperar que mejoraran por sí solas. 2 noches después, estaba haciendo tarea en mi cuarto cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Me mandó una foto de la entrada de su papá con el auto de mamá, estacionado en ella. El sello de tiempo en la foto mostraba que pasaban de las 11 de la noche, muy después de las horas razonables en las que habíamos acordado durante la sesión de consejería. Mi estómago se retorció mientras miraba la foto. Antes de que pudiera responder, mamá me escribió con alguna excusa sobre perder la noción del tiempo mientras hablaban. El mensaje se sintió hueco y mal. Me senté ahí en mi cama, sintiendo toda la esperanza cautelosa de la sesión de consejería desinflarse como un globo con un hoyo. Los límites que habíamos establecido no significaban nada si no los iban a seguir realmente. Le escribí un simple «ok», pero sabía que podía decir que estaba molesta. Alejandro mandó otro mensaje preguntando si estaba bien, y no sabía qué decir. Las reglas que habíamos escrito cuidadosamente ahora se sentían sin sentido. Miré mi teléfono por mucho tiempo antes de escribir un mensaje a Alejandro. Le dije que necesitaba pausar nuestra relación completamente por un tiempo. No una ruptura, solo un descanso. El fuego cruzado emocional entre nuestras familias era demasiado, y no podía manejar drama de citas encima del drama familiar. Mi dedo se quedó sobre el botón de enviar por casi un minuto antes de finalmente presionarlo. Su respuesta regresó rápido, diciendo que entendía, pero podía decir por la manera en que formuló las cosas que estaba dolido. Escribió que lo entendía y no me presionaría. Leer su mensaje hizo que mi pecho se sintiera pesado y triste. Quería retractarme inmediatamente, pero sabía que no podía seguir haciendo esto. El estrés de ver a nuestros padres romper reglas mientras trataba de mantener nuestra propia relación me estaba destrozando. 1 hora después, mi teléfono vibró otra vez con otro mensaje de Alejandro. Dijo que estaba de acuerdo con la pausa, pero preguntó si podíamos chequearnos exactamente en una semana. No quería perderme completamente. Solo quería darnos espacio a ambos para respirar. Aprecié que fuera específico sobre eso en lugar de dejar todo vago e incierto. Tener un marco de tiempo establecido lo hizo sentir menos aterrador de alguna manera, como si no estuviéramos terminando las cosas para siempre, solo poniéndolas en pausa mientras lidiábamos con nuestras familias. Le escribí de vuelta aceptando el check-in de una semana. Mandó un emoji simple de pulgar arriba y luego ninguno de nosotros dijo nada más. Volteé mi teléfono boca abajo en mi mesa de noche y traté de no llorar. Los siguientes 2 días, me sumergí en el trabajo escolar como si mi vida dependiera de ello. Terminé toda mi tarea para la semana e incluso me adelanté en la lectura para psicología avanzada. Cuando no estaba estudiando, ayudé a mamá con mandados y proyectos de la casa. Fuimos de compras juntas el sábado en la mañana y pasamos la tarde organizando el garaje. Ninguna de nosotras habló sobre el papá de Alejandro o los límites rotos. Solo nos enfocamos en cosas normales de madre e hija, como comparar precios en cereales y decidir qué cajas viejas donar. La rutina se sintió estabilizante de una manera rara, como si estuviéramos reconstruyendo nuestros cimientos, una pequeña tarea aburrida a la vez. Mamá parecía aliviada de que le estuviera hablando otra vez, incluso si solo estábamos discutiendo si mantener los palos de golf viejos de papá. El domingo en la tarde, mamá me dijo que se estaba encontrando con una amiga para café en el centro. Agarró su bolsa y llaves y se dirigió a la puerta. Regresé a mi tarea, pero algo se sintió mal sobre la manera en que lo había dicho. 1 hora después, necesitaba recoger mi receta de la farmacia cerca del distrito de restaurantes. Cuando pasé conduciendo por el restaurante del papá de Alejandro, vi el auto de mamá en el estacionamiento. Mis manos se apretaron en el volante y sentí mi cara calentarse. Me había mentido otra vez. Solo una mentira casual y fácil sobre encontrarse con una amiga cuando realmente estaba viendo al papá de Alejandro. Recogí mi receta y conduje a casa, practicando en mi cabeza lo que iba a decir. Cuando mamá llegó a casa 2 horas después, estaba esperando en la cocina. Le dije que había visto su auto en el restaurante. Se veía atrapada, su cara poniéndose roja mientras balbuceó una explicación. Admitió que estaba luchando para balancear su relación con reconstruir mi confianza. La corté y dije que tenía que elegir cuál importaba más ahora mismo. Se quedó ahí en la puerta viéndose dividida y triste, pero no me eché para atrás. Al día siguiente, Alejandro me escribió sobre su papá llevándolo a tomar café. Su papá finalmente había admitido que tenía miedo de envejecer solo después del divorcio. Se disculpó con Alejandro por sorprenderlo con la relación y prometió incluirlo en las decisiones importantes de la vida hacia adelante. El mensaje de Alejandro era largo y detallado, describiendo toda la conversación. Podía decir que se sentía dividido entre entender la soledad de su papá y todavía estar enojado por todo el engaño. Escribió que su papá realmente había llorado un poquito cuando habló sobre estar solo. Ese detalle me hizo sentir rara e incómoda.
como si estuviera viendo al papá de Alejandro como una persona real con sentimientos en lugar de solo el tipo causando problemas. Le escribí de vuelta que me alegraba que hubieran hablado, pero no sabía qué más decir. La situación se sentía demasiado complicada para una conversación por mensaje. El jueves en la tarde, tuve mi cita regular con la señora Rodríguez, aunque no había ninguna crisis inmediata pasando. Casi cancelé porque parecía inútil ir cuando las cosas estaban relativamente calmadas, but fui de todos modos, y terminé hablando sobre autocuidado y límites saludables por toda la hora. La señora Rodríguez me recordó que sanar toma tiempo y que el progreso no siempre es lineal. A veces das pasos hacia atrás antes de poder moverte hacia adelante otra vez. Preguntó cómo me estaba cuidando aparte de lidiar con el drama familiar. Me di cuenta de que realmente no había pensado en eso. Hablamos sobre la importancia de mantener mi propia vida e intereses separados de todas las cosas de los padres. Saliendo de su oficina, sentí una quietud estable en lugar de la ansiedad constante que había estado cargando por semanas. La sensación no duró mucho, pero fue linda mientras duró. Esa noche, había un evento escolar en el gimnasio para que todos los clubes mostraran sus actividades. Fui porque Carmen estaba presentando para el equipo de debate, y había prometido apoyarla. Estaba parada cerca de la mesa de refrigerios cuando escuché a dos chicas de mi clase de inglés hablando. Estaban chismeando sobre la situación de citas de los padres, y una de ellas dijo algo sobre qué tan desordenado estaba todo. Mi cara se calentó y quería correr fuera del gimnasio, pero en lugar de eso, me quedé quieta, y cuando una de ellas me preguntó directamente sobre eso, di una respuesta simple. Dije que era complicado y que estábamos trabajando en ello. No elaboré o compartí de más, o traté de explicar toda la historia. Las chicas se veían decepcionadas de que no les estuviera dando más detalles, pero no me importó. Agarré una galleta de la mesa y me fui a buscar a Carmen. Mantener mi respuesta breve realmente me hizo sentir más en control, como si estuviera eligiendo qué compartir, en lugar de dejar que los chismes controlaran la narrativa. No le debía a nadie la historia completa de lo que estaba pasando en mi familia. Dejé el evento escolar y conduje a casa sintiéndome como si hubiera recuperado una pequeña pieza de control sobre mi propia historia. La casa estaba oscura cuando llegué a la entrada, pero podía ver a mamá sentada en los escalones del porche frontal con su teléfono en las manos. Miró hacia arriba cuando la puerta de mi auto se cerró de golpe y palmó el lugar junto a ella. Me senté sin decir nada, y ambas solo miramos la calle vacía por un minuto. Mamá rompió el silencio primero y preguntó qué realmente me ayudaría a sentirme mejor sobre todo lo que había pasado. No tuve que pensar en mi respuesta, porque la había estado cargando por días. Le dije que necesitaba previsibilidad, que necesitaba saber dónde estaba y que se apegaría a lo que dijo que iba a hacer. No más sorpresas o cambios de último minuto o planes vagos que resultaran ser algo completamente diferente. Asintió lentamente y no hizo excusas o trató de explicar su comportamiento. Solo dijo que trabajaría en eso, y su voz sonaba genuina, en lugar de a la defensiva. Por primera vez en semanas, sentí como si realmente hubiera escuchado lo que estaba diciendo en lugar de solo esperar su turno para hablar. Nos sentamos ahí por otros 10 minutos, sin decir mucho más antes de entrar a nuestros cuartos separados. Pasó una semana, y Alejandro y yo tuvimos nuestra llamada programada de check-in exactamente cuando habíamos acordado tenerla. Ninguno de nosotros se apuró a hablar sobre volver juntos o cuál era nuestro estatus de relación. En lugar de eso, solo comparamos notas sobre cómo habían estado funcionando los límites con nuestros padres. Alejandro dijo que su papá había estado respetando la regla sobre darle aviso antes de invitar a alguien. Le conté sobre mamá, empezando a ser más directa sobre sus planes incluso cuando no preguntaba. Hablamos sobre nuestras familias como si fuéramos científicos comparando resultados de laboratorio, en lugar de adolescentes lidiando con emociones desordenadas. Se sintió fundamentado y maduro, de una manera en que nuestra relación no había sido antes cuando todo era secreto y dramático. Pregunté cómo estaba realmente, y dijo cansado pero bien. Preguntó lo mismo de vuelta, y le di la misma respuesta. No estábamos forzando nada o fingiendo que lo teníamos todo resuelto. Solo estábamos siendo honestos sobre dónde estábamos, y eso se sintió más real de lo que todos los meses de escondernos jamás se habían sentido. La voz de Alejandro cambió cuando empezó a contarme sobre una conversación que había tenido con su papá la noche anterior. Su papá se había abierto sobre el divorcio y cómo lo había jodido mucho más de lo que jamás le había admitido a alguien. Alejandro dijo que su papá realmente se puso emocional, hablando sobre sentirse como un fracaso después de que su matrimonio se desmoronó. Se había sumergido en el trabajo y tratado de fingir que estaba bien, but la soledad lo había estado comiendo por años. Alejandro se estaba dando cuenta de que algunos de sus propios patrones de relación venían de ver el matrimonio de sus padres desmoronarse cuando era más joven. Había visto a su papá alejarse emocionalmente y a su mamá enojarse y resentirse. Había aprendido que se suponía que las relaciones fueran complicadas y dolorosas, pero ahora estaba empezando a entender a su papá como una persona imperfecta que cometía errores en lugar de solo estar enojado con él por mentir. Alejandro sonaba pensativo, en lugar de enojado cuando habló de eso. Podía escucharlo procesando cosas en tiempo real y tratando de entender sus propios sentimientos. Me hizo pensar en mis propios patrones familiares y cómo el dolor de mamá por perder a papá había formado la manera en que se acercaba a las relaciones ahora. Esa misma noche, estaba en la cocina haciendo té, cuando escuché la voz de mamá viniendo de la sala. Estaba en el teléfono y podía decir por su tono que estaba hablando con el papá de Alejandro.
Me congelé con la tetera en mi mano y escuché, aunque sabía que probablemente no debía. Mamá le estaba diciendo que necesitaba bajar el ritmo para enfocarse en reconstruir confianza conmigo. Su voz era firme pero no mala cuando explicó que su relación conmigo tenía que venir primero ahora mismo. Dijo que se preocupaba por él, pero no podía seguir viéndolo si estaba dañando su vínculo conmigo. Hubo una pausa larga donde asumí que él estaba respondiendo. Y luego mamá dijo que esperaba que entendiera, pero esto era lo que necesitaba hacer. Sentí una ola de alivio lavarme que era tan fuerte que tuve que sentarme en la mesa de la cocina. Realmente me estaba priorizando sobre su propia relación. Estaba eligiendo poner el trabajo para arreglar lo que estaba roto entre nosotras, en lugar de solo seguir adelante con su vida y esperar que lo superara. Terminé de hacer mi té y fui a mi cuarto antes de que pudiera atraparme escuchando. Pero por primera vez desde que empezó todo este lío, sentí que tal vez podríamos realmente volver a un buen lugar. La tarde siguiente, Alejandro y yo nos encontramos en el parque para hablar sobre lo que queríamos hacia adelante. Nos sentamos en los columpios como si fuéramos niños pequeños y nos empujamos hacia adelante y hacia atrás, lentamente mientras hablábamos. Empecé diciendo que todavía tenía sentimientos por él, pero no estaba segura de qué hacer con ellos ahora mismo. Dijo que sentía lo mismo, y eso me hizo sentir menos sola. Acordamos tratar de ser amigos primero y reconstruir desde ahí sin toda la presión de escondernos o lidiar constantemente con el drama de nuestros padres. Se sintió agridulce porque ambos sabíamos que queríamos más que amistad eventualmente, pero también se sintió como la opción más saludable para ahora mismo, cuando todo lo demás en nuestras vidas estaba tan desordenado. Alejandro dijo que quería trabajar en ser el tipo de persona que podía manejar una relación real en lugar de solo reaccionar a su reputación. Le dije que quería averiguar quién era yo fuera de ser la novia de alguien o la hija de alguien. Hicimos una promesa de ser honestos el uno con el otro sobre cómo nos sentíamos en lugar de fingir que todo estaba bien. Cuando dejamos el parque, me sentí triste, pero también más ligera de alguna manera. 2 días después, ambos grupos de padres nos llamaron para lo que describieron como una reunión familiar. Mi estómago se hundió porque estaba segura de que iban a anunciar que se estaban mudando juntos o casándose o algo igualmente terrible. Pero en lugar de eso, nos dijeron que estaban tomando un descanso informal de las citas para dejar que todos se calmaran y reevaluaran la situación. No estaban prometiendo que era permanente o haciendo grandes declaraciones sobre el futuro. Solo estaban reconociendo que las cosas se habían movido demasiado rápido y que necesitaban respetar nuestros sentimientos en lugar de avanzar con su relación. Mamá me miró cuando lo dijo como si estuviera checando para asegurarse de que le creía. El papá de Alejandro tenía su mano en el hombro de Alejandro, de esta manera paternal incómoda, que probablemente se suponía que era consoladora. Me sentí escéptica de que el descanso realmente durara porque los adultos siempre parecían hacer lo que querían sin importar lo que dijeran. Pero al menos estaban tratando de mostrar que se preocupaban por cómo esto nos afectaba en lugar de solo decirnos que lidiáramos con ello. Unos días después, estaba caminando a casa de la biblioteca cuando vi a mamá y al papá de Alejandro hablando en la banqueta cerca del café en el centro. No se estaban tocando o parados súper cerca, pero claramente estaban teniendo una conversación seria. Alejandro estaba saliendo de la tienda al otro lado de la calle, y los vio al mismo tiempo que yo. Hicimos contacto visual y podía verlo tensarse como si estuviera a punto de marchar hacia allá. Pero entonces solo negó con la cabeza y siguió caminando hacia su auto. Hice lo mismo y me dirigí en la dirección opuesta hacia casa. Estábamos aprendiendo a dejar que nuestros padres hicieran sus propias elecciones mientras manteníamos nuestros límites. No era nuestro trabajo vigilar lo que hacían o no hacían juntos. Habíamos establecido nuestras reglas y ahora dependía de ellos seguirlas o no. Si la regaban otra vez, lo manejaríamos entonces. Pero monitorear constantemente cada movimiento solo nos volvería locos y no cambiaría realmente su comportamiento de todos modos. Ese fin de semana, mamá y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con su laptop e instalamos un calendario compartido donde podía poner sus planes. La idea era que sabría dónde estaba sin tener que preguntar o preocuparme o vigilarla constantemente. Agregó su horario de trabajo y sus reuniones del grupo de apoyo de duelo y algunos planes sociales que ya tenía próximos. También acordamos una regla de la casa de que no tendría huéspedes que se quedaran a dormir sin darme aviso con anticipación. No exactamente pidiendo mi permiso, pero solo asegurándose de que supiera qué esperar. Se sintió práctico y calmado en lugar de enojado o controlador. Estábamos construyendo un sistema que respetara ambas nuestras necesidades, en lugar de solo tener una persona haciendo todas las reglas. Mamá dijo que apreciaba que estuviera dispuesta a trabajar con ella en esto, en lugar de solo quedarme enojada para siempre. Le dije que no lo estaba haciendo por ella, lo estaba haciendo por mí, porque necesitaba la estabilidad, pero podía decir que significaba algo para ella de todos modos. Configurar el calendario solo tomó unos 20 minutos, pero se sintió como si estuviéramos poniendo bases para algo más grande. Le escribí a Alejandro para ver si quería encontrarse para café y probar nuestra nueva dinámica de amigos primero. Dijo que sí, y nos encontramos en el lugar cerca de la escuela al que solíamos ir cuando salíamos en secreto. Se sintió raro entrar ahí juntos a plena luz del día, sin preocuparnos por quién pudiera vernos. Conseguimos nuestras bebidas y nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y fue incómodo al principio. Ambos estábamos hiperconscientes de no querer volver a caer en comportamiento de pareja. Me agarré a mí misma alcanzando su mano a través de la mesa y la retiré.
Empezó a inclinarse cerca cuando hablaba y luego corrigió su postura. Pero después de unos 15 minutos, empezamos a relajarnos y simplemente ser nosotros mismos. Alejandro me mostró algún meme estúpido en su teléfono sobre un gato confundido, y realmente me reí en voz alta. Pasamos la siguiente media hora solo navegando por posts divertidos aleatorios y compartiéndolos entre nosotros. Al final, se sintió factible, como si tal vez realmente pudiéramos estar en las vidas del otro sin todo el drama y la presión. Nos abrazamos para despedirnos en el estacionamiento, y duró tal vez 2 segundos más de lo que debería durar un abrazo de amigos, pero ninguno de nosotros dijo nada al respecto. El lunes, entré a la escuela e inmediatamente noté que algo era diferente. Los susurros y miradas usuales que me habían estado siguiendo por semanas se habían ido. Pasé junto a un grupo de chicas de mi clase de inglés y estaban hablando sobre algo que involucraba al equipo de básquetbol y el exnovio de alguien. Nadie ni siquiera me miró. Los chismes se habían movido a algún otro drama, y yo era noticia vieja. En lugar de sentirme triunfante o aliviada, solo me sentí vacía. Que la atención se fuera no borró lo que había pasado o arregló cualquiera de los problemas en mi familia. Solo significaba que la gente había encontrado algo más interesante de qué hablar. Podía caminar por los pasillos ahora sin que todos me miraran, pero eso no hizo mi vida menos complicada. En el almuerzo, me senté con algunas personas de mi clase de historia avanzada, y nadie mencionó a mi mamá o Alejandro, o nada de eso. Solo hablamos sobre el examen próximo y nos quejamos de la tarea como estudiantes normales. Era una conversación tan básica y ordinaria, y se sintió extraña después de semanas de ser el centro de los chismes. Me di cuenta de que me había acostumbrado a ser observada y juzgada, y ahora tenía que averiguar cómo ser solo una persona normal otra vez. Esa semana, mamá encontró un volante en el centro comunitario para un grupo de apoyo de duelo para viudas, y realmente se inscribió. Llegué a casa de la escuela el martes y vi el horario de reuniones pegado en la nevera con un imán. Circuló las noches de jueves en marcador rojo. Cuando llegó el jueves, se preparó silenciosamente, poniéndose jeans y un suéter en lugar de sus atuendos usuales de citas nocturnas. Se veía nerviosa cuando se fue. Me senté en el sofá haciendo tarea y checando mi teléfono cada pocos minutos, preguntándome cómo estaba yendo. Regresó 2 horas después y toda su cara se veía diferente. No feliz exactamente, pero más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado, y finalmente lo hubiera puesto abajo. Hizo té y se sentó en la mesa de la cocina mirando por la ventana, por un rato. Pregunté si la reunión estuvo bien y asintió. Me dijo que había 6 otras mujeres ahí que todas perdieron a sus esposos, algunas recientemente y algunas años atrás como ella. Solo hablaron de cosas regulares al principio, como trabajos y niños y vecinos molestos. Luego hablaron de las partes difíciles. Dijo que se sintió bien estar alrededor de gente que entendía sin tener que explicar todo. En las siguientes semanas, fue a cada reunión de jueves. Empezó a mencionar nombres de las otras mujeres como Carmen, que trabajaba en el banco, y Jennifer, que tenía 3 hijos en la universidad. Parecía más estable de alguna manera, como si estuviera construyendo algo para ella misma, que no tenía nada que ver con las citas o ser mi mamá. Verla cuidarse de una manera que era realmente saludable me hizo sentir esperanzada de que tal vez realmente estaba creciendo y cambiando. Alrededor del mismo tiempo, Alejandro me escribió que se estaba mudando de vuelta a casa. Su papá se sentó con él y prometió darle aviso real antes de invitar a alguien, no solo sorprenderlo. Hicieron un sistema donde su papá le escribiría antes del mediodía si tenía planes esa noche, y Alejandro haría lo mismo. Sonaba simple, pero Alejandro dijo que hizo una diferencia enorme. Se sintió como si su papá realmente lo estuviera respetando, en lugar de tratarlo como un niño que no necesitaba saber nada. También establecieron otros límites, como tocar antes de entrar a los cuartos del otro y tener una cena de check-in semanal los domingos, solo ellos dos. Alejandro me mandó una foto del calendario de pizarra que colgaron en la cocina donde ambos escribieron sus horarios. Se veía muy parecido a lo que mamá y yo estábamos construyendo. Se veía más asentado cuando lo vi en la escuela, menos tenso y enojado. Tener reglas claras lo hacía sentir respetado en lugar de sorprendido por lo que su papá decidiera hacer. Mamá y yo también empezamos nuestras propias rutinas. Acordamos cenar juntas 3 veces a la semana, sin teléfonos en la mesa, solo hablando de nuestros días. Los domingos, hacíamos un check-in de café en la mañana donde nos sentábamos en el porche trasero y repasábamos nuestros planes para la semana. Se sintió incómodo al principio porque ambas estábamos tratando tan duro de hacer que funcionara, pero después de unas semanas, empezó a sentirse más natural. No habíamos vuelto a ser mejores amigas como antes. Aún no, de todos modos, pero estábamos reconstruyendo algo que se sentía más sólido. Nuestra vieja relación había sido realmente cercana, pero tal vez no tenía suficientes límites. Estábamos demasiado mezcladas en los asuntos de la otra. Ahora, estábamos creando espacio mientras nos manteníamos conectadas. La estructura ayudó a ambas a saber qué esperar, en lugar de solo improvisar y lastimarnos cuando las cosas salían mal. Un sábado, finalmente saqué la sudadera de Alejandro de mi closet, donde había estado sentada en un montón por meses. Le escribí preguntando si la quería de vuelta y dijo que sí. Entonces, nos encontramos en el parque. Le di la sudadera negra desteñida y la levantó, examinándola como si fuera evidencia de una escena del crimen. Bromeó que esta era la pistola humeante que casi nos atrapa a ambos. Me reí y dije que debería estar en un museo etiquetada como prueba de nuestra relación secreta.
Nos sentamos en una banca y seguimos haciendo bromas estúpidas al respecto, llamándola evidencia A y hablando como si fuéramos detectives resolviendo un caso. Las bromas se sintieron ligeras en lugar de dolorosas. Me di cuenta de que ambos realmente estábamos sanando de todo el estrés de escondernos y mentir y ser atrapados. Todavía había un dolor en mi pecho cuando lo miraba. Esta sensación de extrañar lo que solíamos tener, pero era manejable ahora. Ya no me aplastaba. Podíamos sentarnos juntos y reírnos de nuestro desastre sin sentir que el mundo se estaba acabando. Mamá programó una sesión individual con la señora Rodríguez para trabajar en sus habilidades de comunicación. Me contó al respecto en la cena una noche, diciendo que quería aprender cómo tener conversaciones difíciles sin ponerse a la defensiva o cerrarse. Cuando llegó a casa de esa primera sesión, tenía papeles impresos con guiones para diferentes situaciones. Cosas como cómo disculparse apropiadamente, cómo escuchar sin interrumpir, cómo reconocer los sentimientos de alguien incluso cuando no estás de acuerdo. También tenía un plan para atraparte cuando empezara a ponerse a la defensiva, cómo respirar y preguntarse de qué tenía realmente miedo. Pegó los papeles en la nevera junto a su horario del grupo de duelo. Verla poner trabajo real en lugar de solo decir lo siento y esperar que todo estuviera bien, me hizo creer que hablaba en serio sobre cambiar. Ya no eran solo palabras. Estaba haciendo el trabajo incómodo de mirar sus propios patrones y tratar de arreglarlos. La señora Rodríguez me llamó para una sesión la semana siguiente y sugirió que probáramos un enfoque diferente. En lugar de forzar a los 4 en el mismo cuarto donde todos se disparaban y se ponían a la defensiva, pensó que las reuniones separadas de 2 personas funcionarían mejor. Mamá conmigo, Alejandro con su papá. De esa manera, cada pareja podía enfocarse en su propia relación, sin el caos de las emociones de todos chocando entre sí. Dijo, a veces el procesamiento paralelo funciona mejor que tratar de arreglar todo de una vez. Cuando la gente no está toda en el mismo espacio, realmente pueden escucharse en lugar de solo reaccionar. Tenía sentido. Cada vez que los 4 habíamos tratado de hablar, se convertía en un desastre con todos hablando sobre el otro y nadie escuchando. De esta manera, mamá y yo podíamos trabajar en nuestras cosas, y Alejandro y su papá podían trabajar en las suyas sin que se convirtiera en una pelea enorme. En la escuela, empecé a notar que Alejandro era diferente, no de alguna manera grande y obvia, pero en cosas pequeñas. Dejó de ir a las fiestas donde la gente esperaba que coqueteara con todos y actuara como el conquistador que todos pensaban que era. Cuando los amigos lo invitaban, inventaba excusas, o solo decía que no estaba interesado. También era más directo con la gente sobre sus límites, como cuando alguien hacía una broma sobre él ligando con chicas al azar, la cortaba en lugar de reírse. No hacía un gran discurso al respecto o trataba de defenderse. Solo cambió su comportamiento y dejó que sus acciones hablaran. En unas pocas semanas, noté que la gente empezaba a verlo diferente. Los susurros sobre él siendo un conquistador se volvieron más silenciosos. La gente dejó de asumir cosas sobre él. No era porque estuviera discutiendo con todos sobre su reputación. Era porque realmente estaba siendo diferente, y la gente podía verlo. Sus acciones eran más fuertes que cualquiera de los viejos rumores. Mamá me hizo sentarme en la mesa de la cocina una noche después de la cena y me dijo que necesitaba decir algo. Admitió que su prohibición original de que saliera con Alejandro estaba basada en miedo y no era justa para ninguno de nosotros. Dijo que había escuchado rumores de otros padres y dejó que eso tomara su decisión en lugar de realmente conocerlo o confiar en mi juicio. Se disculpó por no darnos una oportunidad y por ser hipócrita sobre toda la situación. Pero esto es lo que realmente me llegó. No exigió que la perdonara de inmediato o le dijera que todo estaba bien ahora. Solo se apropió de su error y dijo que entendía si necesitaba tiempo para confiar en ella otra vez. Esa disposición a disculparse sin esperar perdón instantáneo se sintió como crecimiento real. La mayoría de la gente se disculpa, pero luego se enoja cuando no dices inmediatamente que está bien. Ella no hizo eso. Solo dejó su disculpa ahí y me dio espacio para sentir como fuera que me sintiera al respecto. Al día siguiente, le dije a mamá que también lo sentía. Me disculpé por todas las mentiras y el esconderse, por usar a Carmen como cobertura y inventar reuniones falsas de clubes y todo lo demás. Expliqué que rompí su confianza, aunque no estuviera de acuerdo con sus reglas. No podemos construir algo nuevo si ambas solo nos estamos culpando por el pasado. Nos sentamos en la mesa y elaboramos un toque de queda razonable. Nada loco estricto, pero tampoco totalmente ilimitado. Acordamos en lo que llamó una ventana de transparencia donde compartiría mis planes generales sin que ella rastreara cada movimiento que hiciera. Como le diría si iba a casa de Alejandro o Carmen o la biblioteca, pero no me interrogaría sobre cada detalle o checaría mi ubicación constantemente. Se sintió como si nos estuviéramos encontrando a la mitad, en lugar de una de nosotras ganando y la otra perdiendo. Ambas estábamos renunciando a algo para hacerlo funcionar. Esa noche, pasamos casi 2 horas en la mesa de la cocina, negociando todos los detalles de nuestro nuevo sistema de confianza. Escribimos qué pasaría si alguna de nosotras rompía las reglas, porque ambas sabíamos que podríamos meter la pata a veces. Mamá sugirió algo que llamó rampas de salida, lo que significaba que si algo no estaba funcionando, podríamos ajustarlo en lugar de solo pegarnos a reglas rígidas que terminaríamos odiando. Como si el toque de queda era muy temprano o muy tarde, podríamos revisitarlo en un mes y cambiarlo basándose en cómo estaban yendo las cosas realmente.
Si la ventana de transparencia se sentía como demasiado o no suficiente, podríamos modificarla. Todo el proceso me hizo sentir como una pareja igual en nuestra relación, en lugar de solo una niña siendo manejada. Estábamos construyendo algo juntas, en lugar de ella solo haciendo reglas y esperando que las siguiera. Al final de la noche, teníamos una página entera de notas y acuerdos. No era perfecto, y ambas sabíamos que probablemente tendríamos que ajustar cosas, pero se sintió como un verdadero comienzo. Esa noche, saqué mi diario y abría una página en blanco, mirando las líneas vacías por un minuto antes de empezar a escribir. Escribí sobre mamá y sus errores, sobre el papá de Alejandro y sus secretos, sobre mí y todas mis mentiras. Las palabras salieron desordenadas al principio, tachando oraciones y reescribiendo pensamientos, pero eventualmente llegué a lo que realmente quería decir. Estoy aprendiendo que puedes amar a gente que toma decisiones desordenadas, incluyéndote a ti mismo. Escribí esa línea 2 veces porque se sintió importante. Mamá la regó siendo hipócrita y escondiéndose, pero eso no borra todos los años que me respaldó o el trabajo que está poniendo ahora. El papá de Alejandro sorprendió a su hijo, pero está tratando de arreglarlo. Mentí por meses seguidos, pero ahora me estoy apropiando y construyendo algo mejor. Hacer que la gente sea responsable no significa cortarlos completamente. Significa decir, esto me lastimó, esto no estuvo bien, y ahora necesitamos hacerlo mejor. Cerré el diario y lo metí bajo mi almohada, sintiendo algo cambiar dentro de mí que no era dramático o que cambiara la vida, solo real y silencioso e importante. La noche siguiente, estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Voy a cenar con una amiga. Debería estar en casa a las 9:30, decía el mensaje. Miré el mensaje por un largo momento, mi pulgar flotando sobre la app de compartir ubicación que ambas teníamos en nuestros teléfonos. Podía checar ahora mismo y ver exactamente dónde estaba. La vieja yo habría abierto esa app inmediatamente, rastreando sus movimientos y cruzando referencias con ubicaciones de restaurantes. Pero me obligué a poner el teléfono boca abajo en la mesa y regresar a mi tarea. Me dijo sus planes sin que yo preguntara. Me dio un horario sin que yo lo exigiera. Eso era ella cumpliendo. Ahora tenía que elegir si confiar en lugar de verificar. A las 9:28, escuché su auto llegar a la entrada, y cuando entró por la puerta, se veía sorprendida de que todavía estuviera despierta. Solo sonreí y dije, bienvenida a casa, y sonrió de vuelta con esta mirada aliviada, como si supiera lo que no había hecho. El lunes, estaba caminando a psicología avanzada, cuando vi a Alejandro viniendo de la otra dirección por el pasillo. Ambos nos ralentizamos mientras nos acercamos, y me dio esta media sonrisa. Tarea brutal anoche, dijo, y me reí, y le dije que pasé 2 horas en esas preguntas de práctica. Nos quedamos ahí por solo un segundo, sin definir qué éramos, o hacer promesas sobre nada, solo compartiendo este momento fácil sobre el estrés de la tarea como gente normal. Luego sonó la campana y ambos fuimos a clase. Y caminando lejos, sentí este sentido de balance que no había sentido en semanas. Ambos estábamos en mejores lugares de donde estábamos hace 7 semanas, cuando todo explotó en su sala. La incertidumbre sobre qué éramos ya no me asustaba porque sabía que ambos estábamos bien, ambos creciendo, ambos descubriendo las cosas a nuestro propio ritmo. Entonces sí, eso es básicamente todo. Nada muy profundo, solo como pasó. Gracias por acompañar. Siempre es relajante tenerlos aquí. Los veo la próxima vez si pasan por aquí.